Álgebra lineal, el determinante de una matriz. El determinante de una matriz está solo definido para matrices cuadradas. ¿Sí? Voy a empezar por definir el determinante. ¿Sí? Si yo tengo una matriz 2 por 2, las más pequeñas posibles, una matriz A, B, C, D, voy a definir el determinante por esto. Fíjense primero cómo escribimos. ¿Escribimos determinante de A? ¿O escribimos la matriz entre esto que pareciera ser valores absolutos? ¿O escribimos la matriz en sí, ya no entre paréntesis, sino entre estas líneas? Cualquiera de estas tres notaciones quiere decir determinante. ¿Y cómo calculamos el determinante? Pues calculamos la multiplicación de esta diagonal menos la multiplicación de esta otra. En otras palabras, el determinante de esta matriz sería AD menos BC. ¿Sí? El determinante de una matriz entonces es un número. No importa que la matriz esté compuesta de números muy grandes o que sea una matriz 2 por 2 o una matriz 10 por 10 o una matriz 20 por 20, su determinante va a ser siempre un número. Ya después, cuando estemos hablando del rango y cuando estemos hablando de otras cosas que vamos a ver en los días siguientes, vamos a volver sobre el significado del determinante. ¿Qué es lo que determina en verdad? Pero quiero que se queden con esta idea. ¿Se dan cuenta que se parece mucho a una regla de 3? Que estamos calculando algo así como si existe relación entre la primera fila y la segunda fila. Nos quedemos con esa idea y después la voy a retomar para ver qué es lo que determina de verdad ese número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la matriz 3, 5, menos 4, menos 10, el determinante sería la primera diagonal, 3 por menos 10, menos la segunda diagonal, que en este caso sería 5 por menos 4. Sí, dense cuenta que esto es menos 30, esto es menos 20, y como estaba menos, es menos 30 más 20, en otras palabras, menos 10. El determinante de una matriz entonces puede ser un número negativo sin ningún problema, así como puede ser positivo, así como puede ser 0. Bien, les muestro dos métodos conocidos para calcular determinantes si estamos hablando de una matriz 3 por 3. ¿Sí? Me voy a fijar en esta matriz, completamente aleatoria. ¿Sí? El primer método es el método de los cofactores. ¿En qué consiste el método de los cofactores? Consiste en elegir una de las filas o una de las columnas. Fíjense, yo voy a elegir la primera fila. La primera fila va a estar hecha de cofactores. Le voy a llamar cofactor al 2, al 5 y al 3. Quiero que se fijen en esto. Si yo elijo el cofactor 2, voy a olvidarme de todo lo que está en su fila y de todo lo que está en su columna y me voy a fijar solo en esta submatriz que ha quedado asociada a él. ¿Sí? Y voy a multiplicar 2 por 0, 1, 4, 2, este determinante. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque este ya es un determinante 2 por 2, que es muy simple de calcularse. Para el cofactor 5, estoy olvidando su columna, olvidando su fila y fijándome en esta matriz que es la que quedaría, ¿no? 1 menos 7, 4, 1. 1 menos 7, 4 y 1. Y para el cofactor 3, estoy obviando su columna, obviando su fila y fijándome en esta matriz que quedaría. 1, 0, menos 7, 2. ¿Sí? El determinante de esta matriz, 0 por 1 menos 4 por 2 es menos 8. El determinante de esta de aquí sería 1 menos 28, en otras palabras 1 más 28 y por eso 29. Y esta sería 2 menos 0 por 7, en otras palabras 2 menos 0, que es 2. Y el resultado final sería menos 155. La pregunta que se tiene que estar haciendo ahora es ¿por qué este signo? ¿Por qué estos dos eran positivos y este del medio era negativo? Esto tiene que ver con los signos de los determinantes, de los cofactores, perdón. En una matriz, los cofactores van a tener signos intercalados, positivo, negativo y así. ¿Sí? Si yo elijo los de la primera fila, voy a tener que el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así. Si elijo los de la segunda fila, el primero es negativo, el segundo es positivo y así. Fíjense que este mismo determinante, yo podría haber elegido cualquier otra fila de cofactores. ¿Sí?
Si hubiese elegido la segunda fila, el 1 está asociado entonces a esta submatriz, ¿no? Obviando su fila y obviando su columna. El 1 está asociado a la submatriz 5, 3, 2, 1. El 0, obviando su columna y obviando su fila, estaría asociado a esta matriz 2, 3, menos 7, 1. Y por último el 4, obviando su fila y obviando su columna, estaría asociado a la matriz 2, 5, menos 7, 2. Esta vez estoy empezando con un signo negativo, positivo y negativo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la segunda fila y la segunda fila empieza por los negativos. Está claro ver que si ustedes ponen pausa y ven estos cálculos con calma, el resultado es exactamente el mismo, como no podía decir de otra forma. Y así como puedo elegir cualquier fila, también puedo elegir cualquier columna. Fíjense que en esta yo he decidido elegir esta columna de cofactores. Como es la tercera columna, empieza desde el signo positivo, negativo y así. Es por eso que una vez más los cofactores son positivo, negativo, positivo. Y quiero que se fijen, el cofactor 3 está asociado a esta matriz y así cada una de ellas. Y el resultado, tal y como lo esperábamos, es menos 155. ¿Sí? Cualquier fila o cualquier columna de cofactores servirá. En este caso, hubiese sido lo mejor elegir esta, la segunda fila. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, uno de los cofactores es 0. Eso hace que todo este cálculo sea innecesario. ¿Para qué calcular este número si de todas formas va a estar multiplicado por 0? Es ahorrarse trabajo. ¿Sí? Si una matriz tiene ceros en alguna columna o en alguna fila, es una buena idea elegir esas. El segundo método, nunca he sabido cómo se llama este método, pero es un método muy simple y probablemente se los hayan mostrado en el colegio, y consiste en esto, en simplemente copiar, anexar a la matriz estas otras dos columnas, que si se dan cuenta no es otra cosa que la primera de nuevo y la segunda de nuevo. La tercera se queda como estaba. Y yo voy a ir haciendo estas multiplicaciones diagonales. ¿Sí? Fíjense, 2 por 0 por 1 es 0. 5 por 4 es 20, por menos 7 es menos 140. 3 por 1 por 2 es 6. Y también voy a hacer estas multiplicaciones en las contras diagonales. 3 por 0 por 7 es 0, 2 por 4 por 2 es 16 y 5 por 1 por 1 es 5. Y luego voy a sumar todos esos números con esta particularidad. Todos los que han sido obtenidos de izquierda a derecha por las diagonales se escriben con sus signos tal y como están. Los que han sido obtenidos con las contradiagonales se escriben con el signo cambiado. Es decir, estos se suman, estos se restan. Y el resultado, como podrán ver, es una vez más menos 155. Esos son dos métodos muy prácticos para resolver determinantes. Sin embargo, son métodos para resolver determinantes pequeñas. ¿Sí? Dense cuenta que si esto fuese una matriz 4x4 y yo elijo una fila de cofactores, estaría eligiendo 4 cofactores y cada uno de esos cofactores tendría asociado una submatriz 3x3. Es decir, el trabajo crece, la cantidad de cálculos crece demasiado. Uno piensa, pero bueno, ¿eso qué importa si yo voy a meter eso a mi computadora o a mi calculadora y lo va a calcular en instantes? Pero quiero decirles que eso no es muy cierto. Por cualquiera de estos dos métodos, para calcular el determinante de una matriz n por n, se necesitan por lo menos n factorial operaciones. ¿Se acuerdan de este número, n factorial? 6 factorial, por ejemplo, quiere decir 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Es simplemente eso. Este, sin embargo, es un número que crece muy rápido. Y quiero mostrarles este ejemplo para que veamos que no importa qué computadora tenemos, si nosotros no la alimentamos correctamente, podemos cometer un crimen. Fíjense en esto. Para calcular el determinante de una matriz 7 por 7, el número 7 factorial es el número 5040. Ya para una factorial, para una matriz bastante pequeña, 7 por 7, se necesitan demasiadas operaciones. Y fíjense en esto. Una supercomputadora del ejército norteamericano, hoy por hoy,
puede hacer alrededor de 3 trillones, esto es 3 por 10 a la 18, cálculos por segundo. ¿Sí? Es decir, en un segundo la máquina ha hecho 3 trillones de cálculos, de operaciones. Perfecto. ¿Qué tal si yo quiero agarrar esta computadora, programarla para que calcule los determinantes como le hemos enseñado por cualquiera de los dos métodos, o cofactores o el método cuyo nombre no sabemos, y le pedimos que calcule el determinante de una matriz 30 por 30, que tampoco es una matriz tan grande? Hay programas que trabajan con matrices muchísimo más grandes. ¿Sí? Pues fíjense en esto. 30 factorial operaciones son las que necesitamos. Esta computadora puede hacer 3 por 10 a la 18 operaciones en un segundo. 3.600 segundos hacen una hora, 24 horas hacen un día, 365 días hacen un año y 100 años hacen un siglo. Si ustedes hacen este cálculo, lo que obtienen es este número. Son más de 28.000 siglos los que necesitaría la computadora. Nosotros apretamos Enter y un poco después de 28.000 siglos después nos da la respuesta. Es decir, es un cálculo estúpidamente insostenible y nosotros necesitamos volver a nuestra cueva de teoría y encontrar una mejor forma de resolver las determinantes grandes.